Buenas tardes, mi nombre es Jesús Huérfano y soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Investigación en Posgrado IEXI, en la especialización técnica en Criminología y Criminalística en la materia Victimología y Perfilación Victimológica, impartida por el profesor Sandro Márquez. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las víctimas según diferentes doctrinarios, entre los cuales tenemos Benjamin Mendelssohn y Hans van Helsing. Primero que vamos a ver cómo clasifica las víctimas es Benjamin Mendelssohn, y él las clasifica de la siguiente manera. Primera, víctima completamente inocente o víctima ideal. Esta víctima no ha tenido ninguna culpa del suceso o hecho y nada ha aportado para desencadenar la situación. Entonces, en este caso, la víctima no tiene nada que ver con lo que le hicieron, con el delito cometido en contra de ella. Como segundo, tenemos víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Esta víctima desencadena el hecho por un impulso no voluntario y tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. En ocasiones, los delitos son cometidos por parte de ella, pero en poco grado. Seguidamente tenemos víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Aquellas que podemos decir que son aquellas que cometen suicidio echándola a la suerte. Por ejemplo, entre estos casos tenemos los juegos que son coloquialmente llamados como la ruleta, el juego de la ruleta, y varios juegos de azar bajo efectos de droga, bajo efectos de licor. Entonces son que se ven muchos estos casos. También la eutanasia es cuando piden ayuda, sobre todo cuando están en la fase terminal de alguna enfermedad. También tenemos cuando las parejas realizan algún pacto. También se ven en sectas. Todo esto conlleva a la víctima tan culpable como el infractor. Seguidamente tenemos víctimas más culpables que el infractor. Entre ellas tenemos víctima provocadora. Esta víctima atrae por su propia conducta a aquel delincuente que cometa el ilícito penal. La conducta realizada por la víctima crea y favorece a la conclusión final del hecho. Este es uno de los puntos donde la víctima demuestra lo que ella conlleva, lo que ella tiene, lo que ella posee, y demuestra, y entonces de esa manera provoca y llama la atención del victimario. También tenemos víctima por imprudencia, desencadena el hecho por falta de control. Hay víctimas que no sufren, no logran dominar su control, no logran dominar, y es por este motivo que conllevan y atraen a que cometan el delito. Seguidamente tenemos víctima más culpable o víctima únicamente culpable. Entre esta clasificación también tenemos víctima infractora. En este caso, el agresor se convierte en víctima. Aquí que el autor se refiere a la legítima defensa en el que el sujeto realiza un ilícito penal para defenderse. Entonces es donde la víctima, al momento de ser abordado por el infractor, es cuando por propia defensa comete entonces un delito. Víctima por imprudencia, de que se encadena el hecho por falta de control. Y seguidamente tenemos víctima simuladora.
Estas víctimas son las que tienen algún tipo de interés, ya sea por propio o ajeno. Un ejemplo de ello podría ser aquella persona que pretende cobrar un seguro haciéndose pasar por víctima de una situación catastral. Esto se ve mucho, sobre todo en aquellos países que se cobran grandes sumas al momento de poder cobrar un seguro, simulando cualquier hecho punible para poder quedarse con la suma del asegurado. Y por último tenemos víctima imaginaria. Son aquellas personas que debido a factores de la naturaleza biopsicosocial van a creerse víctimas de un delito del que en realidad no lo son. Como ejemplo de este tipo de víctimas imaginarias podemos citar aquellas que pretenden enfermedades mentales. Entonces, estas víctimas crean su mundo, crean dentro de ellas que son víctimas de un tipo de delito y cometen cualquier historia, crean cualquier historia para poder creerse víctimas. Seguidamente tenemos al Hans van Heijten, donde él la clasifica algo, pudiese decir, parecido al doctrinario Benjamín, pero él lo hace por clases generales y tipos psicológicos. Entonces, entre las clases generales tenemos los niños o jóvenes, por inexperiencia, son los más propensos a sufrir la comisión de un delito. Él lo indica que por tener el patrón de ser jóvenes, de ser menores de edad, de tener poca experiencia de vida, entonces son las personas más vulnerables para que sean víctimas en cualquier delito. Seguidamente tenemos la mujer, por su debilidad reconocida hasta por la ley. La mujer, pues, por eso también se han creado leyes especiales para su defensa, para su protección. Ella siempre, por ser la figura de mujer, pues la ven más débil que el hombre para ser atacadas en cierto momento, para poder ser frágiles al momento de someterlas, de ocasionarles cualquier tipo de lesión o delito para poder cometer y así el infractor conllevar y concluir su fechoría. El anciano, por su discapacidad en diferentes formas, igual que los niños o la mujer, son personas por su edad, por su alta edad avanzada, son más frágiles para poder cometerse cualquier tipo de delito, ser víctima en cualquier tipo de delitos. Los enfermos, los débiles y enfermos mentales, igual que los anteriores. Los inmigrantes y las minorías y los tontos por su situación de desventaja al resto de la población. Son personas con discapacidades que al momento que son blancos fáciles para aquellas personas que andan pendientes de cometer un delito. Y así pasamos a los psicológicos, según el doctrinario Hans van Heijten. Entre los doctrinarios tenemos el deprimido, en el que está abatido el instinto de conservación, por lo que se pone constantemente en peligro. Su estado su estado emocional lo conlleva a ser presa fácil para poder abordarlo y en cierta manera envolverlo en el delito que quiere llevar el infractor. El ambicioso, cuyo deseo de lucro y avaricia lo hacen fácilmente víctima. Igualmente, la persona o ese perfil de la víctima ambiciosa, pues también está fuera de su entorno
emocional cierto en el momento para poder conllevarlo y que sea presa fácil para que se cometa. El solitario y el acongojado. Y por último, dice que bajan sus defensas en busca de su compañía y de consuelo. Y por último tenemos el atormentador, que ha martirizado a otros hasta provocar su victimización. Estos son los que ya cuando se van son frecuentemente que atacan o de cierta manera aplican para poder conllevar y que se les dé su idea final, que es cometer y lograr el objetivo del delito que quiere cometer. Con esto es las dos formas según el punto de vista de cada doctrinario. Esta es la clasificación. Benjamin Mendelssohn la clasifica en 5 etapas y el doctrinario Hans von Einstein lo clasifica en 5 categorías. Son primera parte, clase general, y la segunda parte, los 6 tipos psicológicos. Ahora bien, para concluir esta exposición, también vamos a hablar sobre un caso hipotético, el cual lo solicitan. En este caso hipotético lo podemos abordar de la siguiente manera. Se trata de una persona de sexo masculino de nombre Juan Pérez, el cual, según se refiere a sus familiares, es de 27 años de edad, sin ocupación conocida, proveniente de un nivel socioeconómico cultural bajo. Hacen referencia igualmente a que él mismo tenía antecedentes delictuales, pues era adicto a diversas sustancias tóxicas, así como problemas de alcoholismo. Era una persona agresiva, registrando además diversos ingresos policiales por las consecuencias de la misma. Entonces, el caso hipotético pues se narra de la siguiente manera, que en horas de la noche él estuvo un enfrentamiento con otra persona en el sector donde vive, en la zona marginal, en el barrio, donde Juan Pérez le ocasiona a la otra persona, que se es de nombre Luis Soto, unas múltiples lesiones, y por los mismos problemas de préstamo de dinero, de alcohol, de consumo de droga, de deudas contraídas. Entonces lo deja lesionado. Aparte de eso, se burla de la forma de él como lo dejó lesionado. Después que lo deja tirado, se retira a la casa de Juan Pérez. Juan Pérez se retira a la vivienda del familiar, que lo tiene como un antro, y a dormir. Es cuando en horas de la madrugada, esperando que él estuviese ya dormido, entonces cuando lo aborda, Luis Soto lo aborda, y con unos picos de botella que se encontraron en el lugar del hecho, en el sitio del suceso, le ocasiona la muerte a Juan Pérez. Entonces, este tipo de escenario, de hipótesis, según la clasificación de Benjamin Mendelssohn, le damos como víctima provocadora. Entonces, la clasificación se le da en víctima provocadora, donde nos indica que esta víctima atrae por su propia conducta a que el delincuente cometa el delito penal. La conducta realizada por la víctima crea y le favorece la conclusión final del hecho. Entonces, esta víctima provocadora es la que le da a este caso hipotético, por cuanto provocó dándole la golpiza y burlándose de él, y se retira a dormir como si nada. Entonces es donde la otra persona lesionada, pues sintiéndose burlada y sintiéndose herida emocionalmente también por la burla que le hace ante todas las personas que estaban ahí, y espera el momento preciso, que sea en la hora de la madrugada, para entrar al sitio donde estaba durmiendo y poderle causar la muerte.
Entonces, con este caso hipotético, pues damos punto final a la intervención. Muchas gracias.